Buenos días, estudiantes del cuarto de secundaria. Les habla el profesor Guzmán Berrocal y hoy vamos a reforzar el tema 4, la influencia de los microorganismos en la vida y cómo la ciencia nos ha ayudado a comprenderlo. Vamos a empezar definiendo qué es un microorganismo, también llamados microbios. Son un grupo de seres vivos que solo pueden ser observados bajo un microscopio óptico o electrónico. La palabra micro deriva de una palabra griega, que significa pequeño. ¿Quiénes agrupan a todos estos microorganismos? Pues los agrupan seres vivos llamados bacterias, algas y hongos unicelulares y protozoos. Todos ellos son seres vivos, microscópicos, pero a ellos también le vamos a agregar a los virus, priones y viroides, que son entidades no celulares, es decir, no poseen células, por lo tanto no son seres vivos, pero en este caso sí se va a incluir a los microorganismos. Ahora, ¿dónde se encuentran todos estos microorganismos? Podemos encontrarlo en todos los lugares. Podemos encontrarlos en el aire, en la tierra, en las personas, en las manos sucias en grandes cantidades, en la saliva, en el cabello, en las heridas y en la piel. Podemos encontrarlo en todos los animales. Es decir, las bacterias o microorganismos van a vivir en todos los lugares, en todos los objetos. En el audio hablaban sobre organismos extremos o microorganismos extremos. En el caso, también son llamados bacterias extremófilas, es decir, que pueden vivir en ambientes extremos. Me refiero a pueden vivir en altas temperaturas, como en los desiertos, pueden vivir en bajas temperaturas, como los glaciales, pueden vivir en aguas termales, que son altas temperaturas, pueden vivir en fosas submarinas a altas presiones y también en aguas hipersalinas, es decir, con gran cantidad de sal, como el Mar Rojo, por ejemplo. Entonces, a los microorganismos los podemos encontrar en todos los lugares, chicos, y abarcan un gran grupo, que son las bacterias, hongos, algas unicelulares, protozoos y a los virus. ¿Cuál es la ciencia que estudia los microorganismos? Pues la ciencia es la microbiología. Muy bien, es la ciencia que estudia los microorganismos, tanto patógenos como aquellos que benefician. Recuerden que los microorganismos pueden ser patógenos o beneficiosos. Cuando hablamos de la palabra patógenos, pato también es otra palabra griega que significa enfermedad. O sea, patógenos significaría causantes de enfermedades. Muy bien, entonces, eh, ¿quiénes agrupan o quiénes lo conforman a estos microorganismos? En la pregunta anterior también lo hemos dicho. Lo agrupan las bacterias, lo agrupan los hongos, los virus y los protozoos. Aquí podemos ver 4 ramas de la microbiología. Las bacterias, los estudios la bacteriología. Acá hablamos sobre bacterias y arqueobacterias. Las arqueobacterias son aquellas bacterias que viven en ambientes extremos. Hay una gran diferencia entre bacterias y arqueobacterias. Las arqueobacterias son las más antiguas. La micología estudia los hongos, tanto unicelulares como los filamentosos. Recuerden que también hay hongos que podemos ver a simple vista. La microbiología estudia los hongos microscópicos, solo ello. La virología estudia los virus, que son parásitos intracelulares. ¿Por qué parásitos intracelulares? Porque los virus viven dentro de una célula, se alimentan de esa célula hasta matarla. Y los protozoos son estudiados por la parasitología. Acá podemos ver a una Vibrio cholerae, que es una bacteria, a una Giardia lambia, que es un protozoo causante de los dolores estomacales, diarrea. Podemos ver acá el Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria causante de la tuberculosis. Acá podemos ver a los hongos, a un grupo de hongos.
los hongos unicelulares, que son las levaduras. Las levaduras se utilizan para hacer la cerveza o algunos panes. Acá podemos ver a los hongos pluricelulares, a los mojos o mohos. Ustedes recordarán o habrán visto que un pan en descomposición ya de varios días le crece por encima del cuerpo una especie de tela de araña. Eso vendrían a ser los mohos. Y las setas vendrían a ser los hongos propiamente dichos. Acá podemos ver a los virus, a 3 ejemplos de virus: adenovirus, influencias y bacteriófage. El COVID-19 vendría a ser una influenza porque tiene esta estructura. Seguimos. ¿Qué función positiva cumplen los microorganismos en la naturaleza y plantas? Acá hemos mencionado 3 funciones positivas. Entonces, ¿qué hacen los microorganismos? En este caso, las bacterias fijan nitrógeno en el suelo. En el ambiente, en la atmósfera, en el aire, se encuentra nitrógeno, pero nitrógeno molecular, o sea, N2. Las plantas, para sobrevivir, para alimentarse, necesitan de nitrógeno, pero no pueden alimentarse de este nitrógeno molecular, de N2. No pueden alimentarse de N2, solo se alimentan de nitrógeno atómico, o sea, de solo N. O sea, este nitrógeno molecular lo deben dividir en 2 para que la planta se alimente. Entonces, ¿quién hace ese trabajo? Las bacterias. Las bacterias toman el nitrógeno molecular y lo dividen en 2, en nitrógenos atómicos, para que la planta recién lo pueda consumir en forma de abono. Eso hacen los microorganismos, en este caso las bacterias. Gracias a las bacterias, las plantas pueden tomar nitrógeno del suelo. Otra función que hacen los microorganismos: descomponen materia orgánica, ¿verdad? Cuando hablamos de materia orgánica nos hablamos de todos los seres vivos, animales y plantas. Es decir, si un animal o una planta muere, automáticamente se descompone, ¿verdad? Desaparece poco a poco. ¿Quién hace ese trabajo? Las bacterias. Como tercera función, transforman la materia orgánica en inorgánica. Es decir, anteriormente hemos visto que descomponen la materia orgánica, ¿verdad? Animales y plantas. Al descomponer, las mismas bacterias transforman esa materia orgánica, o sea, ese animal o planta, en inorgánica, o sea, en abono. Es decir, que las bacterias transforman animales muertos o plantas en abono. ¿Para quién? Para las plantas. Entonces, ¿realizan funciones positivas los microorganismos en la naturaleza y plantas? Por supuesto. Acá hay 3 funciones principales. ¿Cuáles son los tipos de microbios o microorganismos? Digan sus características. Aquí solo hemos colocado los 3 principales grupos. No hemos colocado los protozoos. Los 3 principales: hongos, bacterias y virus. ¿Cuáles son las funciones y características generales? Empezamos con los hongos. ¿Quiénes lo agrupan? Las setas, los mohos y levaduras. Hemos dicho que las setas son los hongos. Estos hongos no son microscópicas. Los mojos o mohos, esa telaraña, especie de telaraña o mantita que crece, que le aparece a los panes o la comida en descomposición, esos son los mohos. Y las levaduras, que sí son microscópicas. Las levaduras se utilizan para hacer diversos tipos de alimentos. Entonces, en el caso de los hongos tenemos unicelulares y pluricelulares. Unicelulares conformados por una célula y pluricelulares conformados por más de 2 células. Muy bien, las funciones de los hongos: descomponen materia orgánica, muy parecido a las bacterias. Si ustedes verán, todos los hongos crecen en, en plantas en descomposición o animales en descomposición. Siempre ustedes cuando vean un hongo, siempre ha crecido o va a crecer encima de un animal muerto o encima de una planta en descomposición. Los hongos obtienen energía de otros cuerpos en descomposición. Necesariamente, para vivir necesitan un cuerpo en descomposición.
y viven a partir de otros organismos. No pueden vivir por sí solos, necesitan de un organismo muerto para poder vivir y poseen ADN. Las bacterias son organismos unicelulares, o sea, todos están formados por una célula. Los hongos, recuerden que había uni y pluri, y poseen muchas formas. Algunas son patógenas y otras son beneficiosas. Ojo, la gran mayoría de bacterias son beneficiosas, la minoría producen enfermedades. Pueden vivir por sí solas y sin ayuda de otros organismos vivos. O sea, una bacteria puede vivir por sí sola, no necesita de un organismo vivo para sobrevivir y poseen ADN. Por último, los virus. Son organismos más pequeños y poseen muchas formas. Ya hemos visto algunas formas de los virus. Acá hay 3 formas de virus. Son agentes infecciosos, es decir, patógenos. Van a producir una enfermedad. Considerados parásitos. Cuando escuchen esta palabrita de parásitos, significa que necesitan de otro ser vivo para vivir. Viven dentro de un ser vivo y no son considerados seres vivos. Recuerden, no poseen células, no son considerados seres vivos, no se reproducen por sí solos. Necesitan de otros seres vivos para reproducirse. Es decir, los virus son parásitos. Usan a otro ser vivo y lo matan. Y no poseen ADN, solo tienen ARN. Todos los seres vivos poseen ADN. El virus no posee ADN. También otro punto más para no ser considerado un ser vivo. No tienen ADN, no tienen células, no se pueden reproducir por sí solos. ¿Qué es la microbiota y cuál es su función? Muy bien. La microbiota, cuando hablamos de microbiota, siempre debemos pensar en algo bueno. Nos ayuda a nuestra salud. Muy bien. ¿Qué es? Es un conjunto de bacterias que viven en nuestro cuerpo sin causar daño. Al contrario, causa beneficio. Toda la microbiota va a causar beneficio y va a vivir en nuestro cuerpo. ¿Dónde pueden estar? En la piel, en la boca, en las vías respiratorias, en la leche materna y principalmente la microbiota se encuentra en nuestro intestino. Ahí donde va a estar la microbiota en grandes cantidades. ¿Cuál es la función? Previene que haya infecciones por bacterias dañinas. Ayuda a digerir los alimentos. Produce vitaminas y estimula las defensas del cuerpo. Esas son las funciones. Es decir, nos ayuda a la nutrición y metabolismo. Nos ayuda a protegernos, a mejorar nuestro sistema inmunológico. Ahora, ¿qué pasaría si habrían bajas cantidades la microbiota en nuestro organismo? Pues nos daría la disbiosis. ¿Y qué es la disbiosis? Es la pérdida en el equilibrio de las bacterias en nuestra microbiota, tanto en número como en especies. Es decir, si nuestro número de microbiota baja, nos da disbiosis. ¿Y qué pasa cuando nos da disbiosis? Nos puede producir enfermedades del hígado, obesidad, cáncer colorectal, diarrea, diabetes y alergias. Entonces, es muy importante tener microbiota, es muy importante. Es muy importante tenerlo en grandes cantidades. En bajas cantidades nos van a producir ciertas enfermedades. Es algo positivo tener microbiota. Son bacterias buenas que viven en nuestro intestino principalmente. Nos ayudan a nutrirnos mejor y nos ayudan a protegernos. Siguiente. En un comercial ustedes habrán visto, ¿no?, sobre yogur. Yogur Live con probióticos. En el audio hablaron sobre prebióticos, simbióticos y probióticos. Vamos a ahondar un poco en este tema. A ver, prebióticos simplemente son alimentos para la flora, es decir, alimentos que son de fácil consumo para las bacterias que están en nuestros intestinos. Entonces, los prebióticos son alimentos de fácil consumo para nuestra flora, o sea, para nuestras bacterias, para nuestra microbiota. Los
probióticos son la flora. Es decir, cuando nosotros consumimos alimentos probióticos como yogur, en el yogur están incluyendo levadura viva, o sea, más microbiota, más organismos para nuestro cuerpo. Es decir, al tomar yogur nos están aumentando más microbiota a nuestros intestinos. Entonces, prebióticos es el alimento para nuestra flora. Recuerden que flora intestinal es lo mismo que microbiota. Entonces, los prebióticos son alimentos para nuestra flora. Los probióticos nos están aumentando la flora. Y simbióticos, simplemente los simbióticos son una combinación de pro y prebióticos. Entonces, ¿hay alimentos prebióticos? Sí. ¿Quiénes son? Generalmente la fruta y los cereales. Son alimentos prebióticos. Son de fácil consumo para nuestra flora. Y como son de fácil consumo, nuestra flora va a obtener todos los minerales, todos los alimentos nutritivos. Y los probióticos aumentan nuestra flora. Seguimos. ¿Qué son los alimentos fermentados? Diga ejemplos. A ver. Los alimentos fermentados son aquellos donde los microorganismos provocan cambios controlados. Dice que existen más de 3.500 alimentos fermentados. ¿Pero qué es la fermentación? La fermentación es la transformación que sufren los alimentos por la acción de la bacteria y las levaduras sobre los glúcidos que contienen. Durante este proceso, los azúcares se convierten en ácidos, gas o alcohol que actúan como conservantes naturales. En pocas palabras, chicos, los alimentos fermentados son ciertos alimentos que van a tener un proceso de conservación más largo. ¿Y quiénes hacen eso? A las bacterias y las levaduras. Las bacterias y levaduras van a actuar en ciertos alimentos para que este alimento dure más tiempo. A esto se le llaman alimentos fermentados, para que tengan más tiempo de duración. ¿Y quiénes son estos alimentos fermentados? El queso. Ustedes saben que el queso puede durar varios días, ¿verdad? No es como la leche que se malogra rápido. El champán, el vino, que dura bastante tiempo, ¿verdad? Son alimentos fermentados. La cerveza, que no se malogra fácilmente, son alimentos fermentados. El pan también son alimentos fermentados, pueden durar varios días. El vino, entonces, todos ellos son alimentos fermentados, porque han actuado bacterias y ciertas levaduras para que tengan más tiempo de conservación. Diga ejemplos de bacterias patógenas y dónde se encuentran. A ver, en el audio hablaron sobre 5 microorganismos. Tenemos la Salmonella typhi, que produce la enfermedad de la fiebre tifoidea. ¿Y dónde lo encontramos? En la comida y aguas contaminadas, con heces de personas infectadas. Esta Salmonella typhi se van a encontrar en la heces de las personas. ¿Y cómo llegan a la comida y el agua? Cuando tú no te lavas las manos y tocas la comida y el agua, estás contaminando tu comida y tu agua. El Campylobacter, que es un género donde hay varias especies de bacterias. ¿Qué enfermedad nos produce? La enteritis, que es simplemente la diarrea. ¿Dónde se encuentran? En los alimentos contaminados por Campylobacter. La Escherichia coli. ¿Cuál es la enfermedad? Diarrea, pero con sangrado. ¿Dónde se encuentran? En la leche y en la carne no cocinada, es donde abunda la Escherichia coli. La listeria. ¿Qué enfermedad produce? La listeriosis. ¿Dónde se encuentran? Alimentos crudos y procesados. Vibrio cholerae. ¿Qué enfermedad produce? El cólera. ¿Dónde podemos encontrar esta Vibrio cholerae? En vegetales y alimentos y aguas contaminadas.
Acá tenemos 5 tipos de bacterias con sus respectivas enfermedades y dónde se encuentran. Acá tenemos algunas especies de bacterias. Esta verde es la Salmonella typhi, la Campylobacter, la Escherichia coli y la Listeria. Todas bacterias, todas bacilos. Diga ejemplos de bacterias en las plantas y diga sus funciones. Muy parecido a la pregunta tercera, si mal no recuerdo. Muy bien. Ejemplos de bacterias y sus funciones. Acá tenemos a un género de bacterias que se llaman los Rhizobium. ¿Qué hacen? Fijan el nitrógeno en el suelo. O sea, el nitrógeno molecular lo convierten a nitrógeno atómico. ¿Para qué? Para que las plantas tengan el nitrógeno en su cuerpo. Es decir, en el aire se encuentra el nitrógeno molecular N2 y las plantas no pueden consumir el N2, no pueden. Entonces, ¿qué hacen las bacterias que están en el suelo? Toman ese nitrógeno molecular, ese N2, y lo separan en dos, en nitrógeno atómico, N y N. Cuando este nitrógeno ya está en nitrógeno atómico, se encuentra en el suelo, y es donde las plantas recién pueden tomarlo. Recién se pueden alimentar con nitrógeno. Entonces, eso hacen las bacterias llamadas Rhizobium. Ayudan a las plantas. Ahora, hay otro tipo de bacterias que se llaman actinomicetes. Son bacterias que producen el compostaje o abono a partir de materia orgánica. Entonces, hace un momento también lo comentamos. ¿Quiénes producen abono orgánico? Pues las bacterias, los actinomicetes. Producen abono orgánico. ¿Para quién? Para las plantas. De forma natural, a partir de materia orgánica, a partir de frutas, a partir de animales, a partir de plantas. Producen abono. Por último, Bacillus thuringiensis. ¿Qué hace este bacillus? Son bacterias que matan gusanos que atacan a las plantas. Es decir, quizás una planta está atacada por una plaga, insectos o gusanos. Pero si esta planta tiene este bacilo, lo va a proteger. Es decir, cuando lleguen estos insectos o gusanos a comer la planta, las hojas, se van a encontrar con este bacillus. Y al comer el bacillus, estos gusanos se van a morir. O sea, estos bacillus le van a dar fuerza a las plantas para que se puedan proteger de ciertas plagas. Y hoy en día en la agricultura se está usando esto. Entonces, acá hay 3 ejemplos de bacterias que ayudan a las plantas: los Rhizobium, los actinomicetes y los bacillus. Por último, argumenta cómo influyen los microorganismos en la vida y cómo la ciencia nos ayuda a comprenderlo. Esa es una pregunta para ustedes, ya después de ver todas las diapositivas. ¿Cómo influyen los microorganismos en la vida? Positivamente, ¿verdad? Vamos a ver simplemente el lado positivo. Nos ayuda en la alimentación, nos ayuda a que las plantas crezcan mejor, nos ayudan a conservar los alimentos, nos ayudan a producir algunos alimentos. Muy bien, chicos, la pregunta lo realizan ustedes, esta última pregunta lo realizan ustedes. Conmigo nos vemos a la siguiente clase. Nos vemos, chao.